es una nueva emisión de TVC4 Noticias, el informativo diario de Comarca TV, la fuerza de la voluntad. Estas son las novedades. Sánchez dice que España tuvo más de 3 millones de casos de coronavirus. Trump y Biden desnudaron sus mayores diferencias: pandemia, economía e inmigración. Mi deber es venir a terminar con la tarea que empezó Néstor y siguió Cristina, dijo el presidente. Moroni. La apuesta para el 2021 es capacitar a los jóvenes y ayudar a insertarlos en el trabajo. Monitor del COVID-19, cifras, medidas y actualizaciones sobre el coronavirus en Argentina y en el mundo. Dirigentes políticos y sociales recordaron a Néstor Kirchner en homenaje en el Centro Cultural Kirchner. La ciudad abrirá escuelas, universidades, museos, restaurantes, iglesias y gimnasios. Uruguay anunció que cerrará sus fronteras durante el verano. El número real de personas con coronavirus en España desde el inicio de la pandemia supera los 3 millones, 2 millones más que los registrados, afirmó el presidente del gobierno Pedro Sánchez, luego de que la región de Madrid prohibiera reuniones nocturnas entre personas no convivientes para tratar de contener la enfermedad. Cuando acabamos de alcanzar en esta semana el registro oficial de 1 millón de contagios, los estudios de seroprevalencia que han hecho las instituciones públicas, con expertos científicos a la cabeza, indican que el número real de personas que han estado infectadas en nuestro país por COVID-19 supera ya los 3 millones de compatriotas. Por eso, cuando ahora hablamos de 1 millón de contagios, debemos ser conscientes de que realmente el número de personas que ha sufrido la enfermedad en nuestro país supera los 3 millones de compatriotas. La situación es grave. Y entre todos debemos actuar con determinación, con la máxima disciplina social y con la necesaria e imprescindible unidad, protegiendo la salud pública de todos y unidos todos frente al virus. El objetivo vuelve a ser el que conocíamos en la primera ola: contener la pandemia, doblegar la segunda curva, igual que lo hicimos, como he dicho antes, hace medio año con la primera ola. Es verdad que en este otoño nuestras defensas sociales están más bajas. Acusamos el cansancio de una emergencia sanitaria que dura ya demasiado. Pero también tenemos que ser justos con nosotros mismos y subrayar algunas de las fortalezas importantes que tenemos respecto a la primera ola. La primera de esas fortalezas, la primera de esas ventajas, es que hacemos muchas más pruebas y eso nos permite identificar a la mayoría de las personas infectadas y, en consecuencia, prevenir nuevos contagios. La segunda fortaleza, la segunda ventaja que tenemos es que, afortunadamente, nuestro sistema sanitario hoy se ha aprovisionado con amplitud de equipos de protección y también de instrumental médico que escasearon, desgraciadamente, en la primera ola. La tercera ventaja es que nuestra sociedad tiene un mayor conocimiento, tenemos todos un mayor conocimiento sobre las vías de transmisión. Estamos mucho más concienciados sobre la eficacia, por ejemplo, de las medidas de higiene, de lavado de mano, la distancia social, el uso regular de la mascarilla que vemos en todos nuestros compatriotas cuando estamos en la calle. Esto nos permite escalonar y también graduar las medidas según evolucione la pandemia y también nos permite focalizar más las medidas para actuar con más contundencia en los lugares donde el problema es mayor. La situación no es comparable a la del 14 de marzo. Cuando nos vimos, recordémoslo todos, cuando nos vimos obligados a decretar un confinamiento domiciliario general. Y lo que queremos es evitar justamente llegar a ese punto por las consecuencias que tiene esa medida sobre nuestra vida social y también el impacto económico. Pero debemos todos, y cuando digo todos, me refiero a las instituciones, a los partidos políticos, pero todos y cada uno de los ciudadanos, recordar cómo frenar al virus y actuar en consecuencia. En medio de la tensión de la última recta de la campaña, a pocos días de las elecciones, los dos candidatos presidenciales de Estados Unidos, el mandatario Donald Trump y el ex vicepresidente Joe Biden, se enfrentaron en el último debate y desnudaron sus principales diferencias:
la gestión de la pandemia, cómo recuperar el crecimiento económico y la política migratoria. I say we're learning to live with it. We have no choice. We can't lock ourselves up in a basement like Joe does. He has the ability to lock himself up. I don't know. He's obviously made a lot of money someplace. He says that we're learning to live with it. People are learning to die with it. I was in the hospital. I had it, and I got better. And I will tell you that I had something that they gave me, a therapeutic, I guess they would call it. Some people could say it was a cure. But I was in for a short period of time, and I got better very fast, or I wouldn't be here tonight. And now they say I'm immune. Whether it's 4 months or a lifetime, nobody's been able to say that, but I'm immune. I don't look at this in terms of the way he does. Blue states and red states. They're all the United States. And look at the states that are having such a spike in the coronavirus. They're the red states. They're the states in the Midwest. They're the states in the upper Midwest. That's where the spike is occurring significantly. But they're all Americans. They're all Americans. And what I would like to do is a much better health care, much better, will always protect people with pre-existing. So I'd like to terminate Obamacare, come up with a brand new, beautiful health care. The Democrats will do it because there'll be tremendous pressure on them, and we might even have the House by that time, and I think we're going to win the House, okay? You'll see, but I think we're going to win the House. There's a reason why he's bringing up all this malarkey. There's a reason for it. He doesn't want to talk about the substantive issues. It's not about his family and my family. It's about your family. And your family's hurting badly. If you're making less than, if you're a middle-class family, you're getting hurt badly right now. El presidente Alberto Fernández afirmó que su deber es venir a terminar con la tarea que empezó Néstor Kirchner y siguió Cristina Fernández, y ratificó que cumplirá con sus promesas de campaña para poner de pie al país. Dice, hoy es un día especial para todos nosotros, porque evidentemente el destino existe. Y alguien quiso que el 27 de octubre del año pasado ganáramos las elecciones y volvamos a poner en la Casa de Gobierno un presidente, una vicepresidenta, funcionarios preocupados por los que peor están, por darle derechos a los que no los tienen y por darles voz a los que les cuesta expresarse. Y coincidió que, celebrando un año de esa elección, se cumplan 10 de que Néstor nos dejó físicamente. Y para mí no es fácil, créanmelo, no es fácil porque en mi vida hubo un antes y después de Néstor. Néstor en esencia fue eso. Fue un presidente que se animó a hacer lo que las entrañas de la tierra reclamaban y lo que la política consideraba difícil de hacer. Y tuvo el coraje de hacerlo. Por eso cuando uno revisa los logros de Néstor, son como infinitos. Hizo cosas que muchos creíamos imposibles de hacer. Néstor fue capaz de devolverle a toda una generación de argentinos la idea de que la política tenía sentido y que la política era el camino. Y que convocó, si me permiten el término, a los más sufrientes, a los que perdieron a sus padres por la política. Hoy estamos poniendo a Néstor en el lugar que merece. Cuando Ernesto Samper me contó que Néstor había dejado su lugar, Néstor había dejado su lugar en el UNASUR y había terminado olvidado en un depósito, lo llamé a Julio Vitovelo y le dije, ocupate Julio, eso no puede ser. Ocupate de que vuelva Néstor al lugar que se merece. Y después empezamos a pensar cuál era el mejor lugar para Néstor. Y le preguntamos a Cristina, porque sentimos que este centro cultural, que a diferencia de Cristina, yo lo vi nacer cuando trajeron los primeros proyectos, los arquitectos, de lo que había que hacer en el centro cultural. Acabábamos de recuperar el Correo
Y teníamos que ver qué hacíamos con este edificio maravilloso, que es un palacio increíble. Y Néstor lo soñó como lo que es hoy, como un centro cultural, ese centro cultural más grande que tiene América Latina. Y yo sentí que este lugar majestuoso, donde, como bien cuenta Cristina, Néstor siempre lo recordaba recordando a su padre, el tesorero del correo en Río Gallegos, este era el lugar en el que Néstor tenía que estar. Y que cada uno que entre por esa puerta a disfrutar de este maravilloso centro cultural y de los espectáculos, las conferencias, de toda la belleza que este centro cultural brinda, podía ver acá al hombre que tuvo la idea de construir esto y que además fue el presidente que cambió la historia en la Argentina. Así como digo que el destino existe, y no sé por qué tuve que ganar las elecciones un 27 de octubre, a veces pienso que sí pasó porque alguien escribe el destino y alguien quiso que un 27 de octubre yo gane las elecciones con Cristina y con todos ustedes. Y en todo caso lo que siento es que mi deber es venir a terminar con la tarea que empezó Néstor y que siguió Cristina. Y así lo voy a hacer. Y así lo vamos a hacer. Y cada una de las promesas que hicimos en campaña las voy a cumplir. Y vamos a poner de pie como Néstor me enseñó a poner de pie a la Argentina en el año 2003. Y créanme que cada vez que tengo que tomar una decisión, en algún lugar mío me pregunto, ¿y cómo haría Néstor? Y trato de encontrar la respuesta. Y lo único que le pido a la vida es que Néstor me acompañe siempre. Gracias, Néstor. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, visitaron la pyme Casema, que fabrica productos de packaging ubicada en el barrio de Villa Alemania de ese partido. Y allí destacaron las políticas del gobierno nacional para sostener el empleo y la producción durante la pandemia y adelantaron algunas iniciativas para el 2021. Aquí más de 74 pymes han recibido el ATP, han sostenido el empleo. Digo, las pymes claramente, ¿no?, son la base del arranque de la Argentina. Pensamos que es la producción, que es el trabajo, y bueno, hoy estamos recorriendo Casema, que es una empresa que en la prepandemia tenía 102 trabajadores, que al pasar a ser empresa esencial incorporó más de 75 trabajadores, vecinas y vecinos de nuestro distrito y aledaños, ¿no? Y bueno, y en marzo recibió la ayuda del ATP, ¿no? Y estamos recorriendo línea de producción, estamos también escuchando a Emilio, que es el gerente general, que nos va a contar y nos está diciendo que hay productos nuevos, que hay nueva incorporación de nuevas líneas de producción, que esto indudablemente va a generar más trabajo, ¿no? Estamos en un momento muy difícil de la Argentina, estamos en pandemia, la pandemia rompió el mundo, pero en definitiva, bueno, en la Argentina decidimos sostener la mesa de los argentinos, los sectores vulnerables y también el trabajo de los argentinos. Hoy lo estamos viendo junto a Moroni aquí en el distrito. La decisión del gobierno fue sostener el empleo y sostener a las empresas. Y además, para aquellos sectores informales, darle la asistencia necesaria a través del IFE para que pudieran seguir teniendo ingresos. Así que hemos cubierto todas las necesidades. El trabajo con los intendentes es fundamental. Sin trabajar con los intendentes es muy difícil. ¿Por qué? Porque conocen el territorio, conocen las empresas, así que venimos trabajando articuladamente. En el caso acá de Hurlingham, con Zabaleta, tenemos un excelente trabajo con su oficina de empleo. Venimos trabajando muy bien y vamos a trabajar más en el futuro, porque la verdad que la apuesta del gobierno es para el 2021 trabajar junto con los municipios en formar, ayudar a capacitar a los jóvenes en función de las necesidades locales de las empresas y ayudar a insertarlos en el trabajo. Así que el trabajo, lo que hemos hecho este año ha sido para pasar esta crisis de la pandemia, y lo que vamos a hacer el año que viene es hacia el futuro. Es trabajar en formación profesional, trabajar con los municipios y lograr que los jóvenes se incorporen, se formen, se capaciten y se incorporen al trabajo. Damos paso al informe sobre COVID-19 en Argentina y en el mundo.
actualizado al día de hoy, miércoles 28 de octubre. En Argentina, el total de casos confirmados asciende a 1.116.609 personas. Fallecidos totales, 29.730 personas. Nuevos casos en las últimas 24 horas, 14.308 personas. Pacientes recuperados, 921.344. Pacientes activos, 165.535. Conforme informa el Ministerio de Salud en su último informe oficial. En tanto, en el mundo, el total de casos confirmados asciende a 43.894.430 personas. Fallecidos totales, 1.165.432 personas. Nuevos casos en las últimas 24 horas, 525.344. Pacientes recuperados, 29.725.788 personas. Según lo informa la Organización Mundial de la Salud vía Johns Hopkins University. Dirigentes políticos y sociales recordaron a Néstor Kirchner al cumplirse 10 años de su fallecimiento en un acto que encabezó el presidente Alberto Fernández en el CSK. Por un lado, el reconocimiento, el testimonio de Néstor y eso obviamente que es fundamental y nos da mucha energía siempre y nos permite a todos nosotros cargarnos también de una visión de Estado, de una visión política de modelo de país que naturalmente, evidentemente quedó inconcluso y que queremos nosotros ser parte de la generación que lo lleve adelante. Y nos enseñó una forma distinta de hacer política, recuperó el significado de la trascendencia de la política como herramienta de transformación y por sobre todas las cosas le dio un sentido nuevo, un sentido de trascendencia a eso que el peronismo había perdido durante la década del 90 por sobre todas las cosas. El mejor homenaje creo que podemos hacerle a Néstor es trabajar y militar todos los días como lo estamos haciendo desde el gobierno nacional, provincial y los municipios para poder sacar al país adelante. A los que venimos militando hace años en materia de derechos humanos creo que es indiscutida el rol que tuvo Néstor en el avance contra la impunidad, en el proceso de juzgamiento a los genocidas, en el rol que le dio a nuestras madres y abuelas de Plaza de Mayo. Es un presidente que no vino a administrar, es un presidente que vino a transformar, a romper estructuras y a generar justicias de las injusticias. Por eso cambió la Argentina. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció la apertura de escuelas, universidades, museos, bares, restaurantes, iglesias y gimnasios en espacios cerrados, en el marco de las nuevas excepciones al aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus. No podemos abandonar el cuidado, no podemos abandonar la responsabilidad que todos estamos teniendo en esta situación. O sea, vamos a poder, y es nuestra intención, seguir sumando actividades en la medida que sigamos conviviendo con el virus como hasta hoy, cumpliendo con los protocolos, todos con el tapaboca, manteniendo las distancias y llevando a fondo nuestra estrategia sanitaria, que ahí está la clave. Rastrear, testear y aislar. En esta etapa, los grupos que definimos para seguir sumando son los chicos de sala de 5, que están en lo que era el preescolar, que es muy importante ayudarlos para la nueva etapa que van a emprender cuando empiecen la primaria. También los chicos de primer grado y primer año, que empiezan un nuevo ciclo, que muchos de ellos ni siquiera llegaron casi a conocer a sus docentes, a sus compañeros. Estamos organizando en todas las escuelas para ellos actividades pedagógicas y actividades recreativas. La idea es que así gradualmente todos los grados y todos los años antes de fin de año tengan actividades presenciales. En los próximos días vamos a abrir los museos y vamos a permitir las clases de teatro al aire libre.
Y ya estamos trabajando, esta semana hubo reunión ayer mismo creo, con nuestro ministro de Cultura, nuestro ministro de Salud, con representantes de los teatros, que es otra de las actividades que hace el ALMA de Buenos Aires. Estamos trabajando con ellos en un plan para definir protocolos que nos permitan de acá a fin de año ir retomando con mucho cuidado y gradualmente los teatros en Buenos Aires. También van a volver a abrir las ferias de artesanos, de manualidades, como la que tenemos en Parque Lezama, o en Saavedra, o en Plaza Francia, que generan muchos puestos de trabajo. Son todas medidas esperadas porque el trabajo es el motor de desarrollo, es el motor del progreso. Volvieron con actividades al aire libre los gimnasios, las escuelas de baile, de danza. Van a poder, a partir de ahora, también sumar actividades adentro hasta un 25% de su capacidad. En esto del bienestar integral entendemos que la vida religiosa es muy importante. Por eso vamos a sumar actividades pastorales en los espacios abiertos, clases de catequesis y ceremonias religiosas con una capacidad máxima de hasta 20 personas adentro del templo, pero pueden tener 20 más en espacios al aire libre, como los atrios, patios, según el templo. Y también en eso habilitamos los casamientos civiles, que solo se podían hacer en casos extraordinarios. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, anunció en conferencia de prensa que durante el verano las fronteras permanecerán cerradas en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus. Si bien se están haciendo controles, y estamos de acuerdo que así sea, si ustedes ven la declaración jurada, abajo hace referencia a dos artículos del Código Penal, el 224 y el 239. Y esa facultad que nosotros tenemos, vamos a utilizarla porque se está posiblemente ante la violación de la declaración jurada, y estoy diciendo básicamente, tienen que hacer cuarentena y no hacen, van a ser llevados ante la justicia. Y vamos a extremar el nivel de vigilancia con el Ministerio del Interior y con las intendencias, y se va a llevar ante la justicia. Y por último, el tema de la temporada. Ya queremos ser claros que a raíz de informes que hemos tenido del Ministerio de Salud Pública y del GACH, sin perjuicio que mañana vamos a tener una reunión al respecto puntual, a la cual vamos a agregar naturalmente al Ministerio de Economía, por lo que significa la actividad turística en nuestro país, va a ser un verano restringido. Las fronteras van a estar básicamente cerradas, salvo excepciones que ya se conocen y quizá alguna más. Pero la decisión del gobierno en base a lo que ha pasado en el mundo cuando se ha abierto fronteras, lo que ha pasado en el mundo con el relajamiento del turismo, países tales como Islandia, que tenían muy pocos casos, se dispararon. Y así se repite en muchos países. Y sé que es una decisión que muchos no van a compartir, es una decisión difícil para nosotros. La estiramos, pero los elementos son contundentes. Así que con pena, con tristeza, el deber de cuidado, las perillas que nos están diciendo estos días muchos de ustedes y la opinión pública, nos dice claramente que el verano va a ser un verano básicamente restringido, de fronteras cerradas en nuestro país. Hoy la pandemia que afecta al mundo pone en evidencia que entre todos tenemos que ocuparnos de sostener la vida, la propia y la ajena, respetando los consejos médicos para evitar que se expanda, que nos contagie. No lo neguemos. No se trata de una cuestión de libertad individual, de economía o partidaria. Esto está más claro que nunca. Es un tema de salud pública que exige nuestro compromiso, nuestra solidaridad. El gobierno británico asumió restricciones más duras y por 6 meses para frenar al coronavirus. Uruguay acaba de anunciar que cerrará sus fronteras durante esta temporada estival, lo que le va a ocasionar un importante perjuicio económico. Francia ha declarado el estado de emergencia y toque de queda, similar al camino que toma España. El Papa Francisco denunció el surgimiento de intereses partidistas, que en Argentina están a la vista, y que estos afloran durante la pandemia de coronavirus, y criticó el Papa a quienes aprovechan la situación para fomentar divisiones.
Como los más calificados infectólogos sostienen, es una enfermedad nueva y hasta ahora la única vacuna es evitar ir a buscarla, contagiándose y contagiando a los demás. La Organización Mundial de la Salud es la que advierte sobre las tasas alarmantes de transmisión de COVID-19 en Europa, recomendando a los países que no acorten los periodos de cuarentena. No te confundas, no te dejes engañar, no lo vayas a buscar, no lo lleves a tu vida, a tu casa, a tu edificio, a tus vecinos, a tus seres queridos. Yo sé que todos estamos haciendo un enorme esfuerzo. También sabemos que hay quienes se aprovechan descaradamente de esta situación. No importa, lo superaremos. Hoy lo importante es que nos cuidemos. Y te lo vuelvo a pedir, cuídate, cuídame, cuidémonos.